Lindo tiempo de alabanza, hermosas canciones y qué gran verdad que terminamos de cantar recién, y creo que es uno de los pilares donde descansa nuestra fe, donde descansan nuestras vidas, en el hecho de que aquel en quien hemos depositado nuestra confianza vela por nuestras vidas, no duerme, todo está bajo su control y nada de lo que llega a suceder a la vida de un hijo, de una hija, de él, pasa sin su consentimiento, ¿verdad? Y cuánta esperanza y paz trae a nuestras vidas el hecho de saber que aún nuestro Salvador, aquel en quien redimió nuestras almas, aún en el momento más oscuro de su vida y cuando todo el mundo decía que lo que él estaba padeciendo era la derrota más catastrófica en la historia de la humanidad, se convirtió en la victoria más grande para la humanidad. Y eso es una de las tantas verdades que sostiene nuestra vida, que nos da esperanza y que nos mantiene con la mirada puesta en su pronta venida para después gozar de las mansiones celestiales junto a Él por el resto de la eternidad. Así que gracias por el tiempo, chicos, de alabanza. Nos han conducido a la misma presencia de Dios y a través de estas canciones hemos podido experimentar estar cerquita de Él. Así que gracias. Vamos a compartir un tiempo y como decía Alan en la oración, quiera Dios que nos conduzca, que nos hable, que nos permita apreciar de su palabra y que sea ella la encargada de moldear la misma, ¿no? Vamos a empezar. El tema es un tema largo, lo hablamos con Marcelo en la semana. Lo vamos a comenzar hoy, vamos a ver cuándo lo terminamos. Así que si usted tenía un asado preparado para después de la reunión, vaya avisando que va a llegar tarde. Y bueno, vamos a empezar hoy y después vamos a ver cuándo lo terminamos. Si vamos a ver si dentro de 15 días o más adelante, pero bueno, lo vamos a terminar. Vamos a empezarlo, que no es poca cosa. El tema es cómo voy a hacer yo ver esta letra. Pero ustedes tienen Biblia y me van a acompañar. No, elegí esta versión contemporánea de la Nueva Traducción Viviente porque me parece que arroja más luz sobre el texto, sobre todo en algunos versículos de lo que vamos a leer. Pero primero, antes de introducirnos al tema en sí, vamos a ver. Vamos a decir dos palabras y dirigirnos al trono de la gracia para que Él nos auxilie. Padre, acá estamos en tu presencia, dándote gracias por todo lo que tú eres para nuestras vidas. Gracias por el gozo que has derramado en nuestros corazones. Permítenos, Dios, recibir tu palabra y adorarte por todo lo que eres. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay una expresión, hay una porción de las Escrituras que nos va a introducir al tema que está en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 15, si lo quieren buscar, si no yo lo voy a leer muy rápidamente. Y en el verso 11 del capítulo 15, el apóstol escribe lo siguiente. Dice, en esta versión, ¿no? Yo lo tengo acá. Bien, léelo. Léelo, yo te sigo acá. Si veo que te equivocas, léelo, tranquilo, léelo. Quiero que me ayudes, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir, perdón, el 11. 15, 11.
Juan, el capítulo 15 de Juan, el 11. Leed mucho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Bien. ¿Y el 12 de qué está? Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Perfecto, los he amado, perfecto. Hay un libro muy interesante que nosotros lo descubrimos ahora, ¿verdad? Pero son libros que tienen ya décadas o cientos de años y que fueron escritos por grandes hombres de Dios. Y uno de ellos es un autor que tal vez muchos de ustedes lo han leído. Es un autor americano, John Piper. Y en su libro, El legado del gozo soberano, él hace un compendio, hay dos tomos. Y él hace un compendio de la vida de San Agustín, de Lutero, de Calvino, y en uno de una parte de ese libro, él dice lo siguiente, lo voy a leer para no equivocarme en ninguna palabra, en ninguna frase. Él dice, el hombre en su voluntad es libre para moverse hacia aquello que más le complazca, pero no tiene, dice Piper, no tiene el poder necesario para determinar ni asegurarse ese gozo soberano. Por tanto, dice, esta es la conclusión a la cual llega San Agustín. Está contando un poquito la historia de la vida de San Agustín, ¿no? De Hipona, no sé si me están entendiendo a quién me refiero. Y él dice, ciertamente, la libre elección o el libre albedrío del hombre solo sirve para conducirlo al pecado, ¿verdad? Si él no conoce el camino a la verdad, está hablando del hombre natural, e incluso después de llegar a conocerlo, no se deleita en ello, y siente deleite en ello, ni cumple con su deber, ni vive rectamente, no podrá hallar ni vivir en el gozo constante. Ahora bien, dice, para que nuestros afectos se vean comprometidos con un curso así, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no a través de la libre elección que surge de nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, que eso está en Romanos capítulo 5, verso 5. Esta, dice San Agustín, es la forma en la cual, dice John Piper, en la cual San Agustín comprende acerca de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, consiste en que Dios nos ha dado un gozo soberano en Él, que triunfa sobre el gozo que hay o que vivíamos, aunque no era gozo, en el pecado. En otras palabras, dice, Dios obra en lo más profundo del corazón humano a fin de transformar las fuentes de gozo de manera que lo amemos a Él más que ninguna otra cosa. Por eso Alan leía y decía que nuestro gozo es cumplido cuando solamente obedecemos sus mandatos, andamos en sus caminos y obedecemos a su verdad. Ahora, frente a esto que hemos, o frente a este anunciado, la pregunta que yo me hacía y traigo para ustedes en esta tarde es, ¿qué nos está robando el gozo? ¿Qué es lo que nos está robando el gozo? Vivimos en una sociedad insatisfecha, vivimos en una sociedad quejosa, vivimos en una sociedad carente de un montón de cosas, dentro de las cuales está este tema, ¿no? Y nosotros, que somos parte de su pueblo, la iglesia, los hijos de Dios, a veces nos embarcamos en este viaje, ¿no? Y entonces usted se encuentra con que vivimos vidas con falta de gozo. Nos sumergimos en el sentir de la sociedad y somos arrastrados, ¿no?, por ella y por todo lo que ella clama. Para introducirnos en el tema quiero dejar en claro que gozo no es lo mismo que felicidad, ¿verdad? Son términos muy similares, son de la familia, pero no son iguales.
La palabra felicidad significa o proviene de la raíz fortuna, que está muy relacionado con la palabra azar. De esta manera, la felicidad depende de que si las cosas suceden a la manera que nosotros deseamos o queremos. Como consecuencia, la felicidad es circunstancial. El gozo es una cualidad interna de deleite en Dios y es independiente de las adversidades o bendiciones circunstanciales de esta vida. Ahora, la respuesta a esta pregunta que acabo de hacerles, a la pregunta esta, ¿de qué nos está robando el gozo? Lo vamos a encontrar en una epístola, en una carta del apóstol Pablo escrita hace muchísimos años atrás a unos hermanos, junto a otra serie de cartas que nos van a dar la respuesta. Por eso les invito a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pablo escribe esta carta allá alrededor del año 60, 62, junto con una serie de cartas a las cuales conocemos como las epístolas de la prisión. Y Pablo escribe esta carta para enviarla a sus amigos, compañeros, hermanos en la fe, en la iglesia en Filipos, una iglesia que él haya fundado durante uno de sus viajes misioneros. Eso está todo relatado para aquellos hombres que estudian en el libro de los Hechos. ¿Ya llegaron ahí o no? Bueno, ya van a llegar ahí, en el capítulo 16 van a estudiar acerca de lo que es la fundación de esta iglesia y todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Ahí por el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo manda esta carta por un colaborador de él, Epafrodito, quien había sido, ya lo vamos a leer, quien había sido llevado o había sido enviado a Roma para llevarle una ofrenda a Pablo. Entonces Pablo manda con Epafrodito esta carta, ¿verdad? Y en un tiempo muy difícil de su vida. En esta carta el apóstol Pablo expresa su gratitud no solo por la ofrenda que le habían mandado, sino porque por comentario de Epafrodito él sabía cómo estaban comportándose. Y en esta carta el apóstol Pablo revela los secretos del gozo. Miren, les voy a dejar una tarea. Ahora en la semana que usted lee esa carta, yo conté 19 veces que aparece la palabra gozo o regocijo, pero lo dejo ligado a su capacidad para encontrar y para escudriñar, y tal vez pueda encontrar alguna más. Pero 19 veces aparece la palabra gozo escrita por el apóstol Pablo. 19 veces menciona esta palabra y hace referencia a la misma del apóstol Pablo. Ahora, ¿saben lo que me llamó la atención de esto? Es la situación en la cual estaba el apóstol Pablo, o en la cual estaba el apóstol Pablo. No había razón alguna para estar gozoso. Él era un prisionero en Roma. Su juicio se aproximaba. Él podía dejar ser puesto en libertad o ser decapitado. Él estaba prisionero en una casa alquilada. Estaba encadenado constantemente a un soldado romano y no tenía la libertad de salir a la calle a predicar el evangelio. Esa es la situación en la cual estaba el apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar del peligro y de la incomodidad, 19 veces Pablo hace mención al gozo o a regocijados. ¿Qué es? ¿Qué cosas lo conducían al apóstol Pablo a estar gozoso? Ahora, para entender qué es lo que nos está quitando el gozo, primero tenemos que identificar la problemática. Como cuando usted va a un médico, ¿verdad? Acá hay médicos presentes. Te va al médico, ¿qué te dice el médico? ¿Qué es lo primero que te dice? ¿Tenés obra social? Ah, mira. Te dice, decime los síntomas que tenés. Bueno, mire, tengo un punto de fiebre, me duele esto, me duele acá, me duele allá. Y entonces él te hace en base a su estudio, te
te toma algunos valores y en base a eso te diagnostica qué es lo que tenés. Bueno, para entender qué es lo que nos está robando el gozo, primero tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos está robando el gozo. Y el apóstol Pablo, en los 4 capítulos de la carta a los filipenses, él hace un análisis de esto. Si él va a hablar del gozo, bueno, primero dice, yo tengo que decirles y contarles qué es lo que le está robando el gozo a ustedes. Y en primer lugar, él habla acerca de las circunstancias. El primer ladrón del gozo son las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Bueno, escuchen, son accidentes de modo, de tiempo, de lugar, que están unidos a la sustancia de algún hecho o dicho. Así lo define el diccionario. A ver, decime sinónimo porque no entiendo nada, gordito. Bueno, en vez de decir circunstancia, usted llame situación, contexto, escenario. Ahora, la mayoría de nosotros confesamos que cuando las cosas van viento en popa o todo va joya, como dirían los chicos ahora, nos sentimos mucho más felices y nuestro comportamiento es mucho más agradable, ¿verdad? Ahora, yo te invito a que nos detengamos a analizar cuán pocas son las circunstancias de la vida que están realmente bajo nuestro control. Si vamos a depender de que las circunstancias sean favorables, quiero decirte que va a ser muy difícil. Por ejemplo, la salud. Un dolor de repente que te surgió, que te apareció, fuiste al médico, no pinta bien y se desencadena una serie de situaciones. Dolor de cabeza. O unos análisis que no te dieron bien. O un virus que se escapó y nos sumergió ¿durante cuánto? En una crisis que no sabíamos para dónde agarrar. O el trabajo mismo. La inflación, la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo, o la economía misma. Todas son circunstancias adversas que nos van quitando el gozo. ¿Qué quiere decirte con todo esto? No hay nada bajo nuestro control y la persona cuya felicidad depende de esas circunstancias ideales estará infeliz gran parte del tiempo. ¿O no es lo que usted escucha a menudo? Yo te tengo que mañana salgas al trabajo, a la calle, y es la queja de la mayoría. Y nosotros nos sumamos a esa queja. ¿Cómo te va? ¿Y cómo querés que me vaya? Si con todo esto es así, nos subimos a la carroza del descontento. Pero no son las circunstancias uno de los ladrones del gozo. Eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta tarde, ¿no? Por eso quiero avanzar muy rápidamente. Sino que en el capítulo 2, el Pablo va a desarrollar que no solo las circunstancias nos roban el gozo, sino que las personas nos roban el gozo. ¿Qué está diciendo? Sí. Vivimos en un mundo cada vez más hostil. Y este es otro de los grandes factores de la pérdida del gozo. Las personas nos hacen perder el gozo. Por lo que son, por lo que hacen y por lo que dicen, las personas nos hacen robar el gozo. O nos hacen perder el gozo. Pero ¿saben qué? Tenemos que trabajar y tenemos que convivir con personas. No podemos aislarnos y en medio de esta convivencia tenemos que seguir siendo sal y siendo luz en medio de esta sociedad y en medio de este mundo. Pero bueno, ¿saben? Los compañeros de trabajo, lo que son. Y sí. Pero vamos a tener que aprender a manejarnos y a conducirnos y que esta situación y las personas no nos hagan perder el gozo. Ahora, adentro, de puertas para adentro, también hay situaciones. Y el contexto en el cual Pablo escribe a los filipenses estaba dando una situación y le había llegado un comentario a sus oídos de que había algo que pasaba en la iglesia de Roma, que entre los hermanos, entre la iglesia misma, que había traído ciertos problemas que habían hecho perder el gozo. La tercera consecuencia, o el tercer agente
que nos hacen perder el gozo. Está en el capítulo 3, que ya vamos a llegar, tal vez si lo seguimos, son las cosas o las posesiones. No solo las circunstancias nos hacen perder el gozo, no solo las personas nos hacen perder el gozo, sino que las cosas o las posesiones, que es lo que va a atacar Pablo en el capítulo 3, nos hacen perder el gozo. No sé si ustedes comparten, pero vivimos en una sociedad cada vez más consumista, ¿verdad? Aunque somos cada vez menos consumidores. Pero es así. Somos bombardeados por el sistema que siempre te quiere vender algo, ¿verdad? Usted entra, vieron que ahora vienen los teléfonos inteligentes y usted menciona una palabra y enseguida el teléfono le empieza a tirar ideas. Estábamos con Patri el otro día, no sé de qué estábamos hablando, y dice Patri, al ratito, dice, mira cómo el teléfono me manda, no sé de qué hablábamos, Patri, ¿de qué hablábamos lo último? Hablamos tanto, estamos solos, que no tenemos chicos, así que hablamos como dos viejitos, y enseguida el teléfono te tira todas las posibilidades. Que si vos decís televisor, y enseguida te empiezan a aparecer las ofertas, ¿no? Y comprate ahora que somos campeones del mundo y de la Copa América, te bombardean continuamente. Ahora, me meto en otro tema. Escuchaba hace un tiempo atrás a Pepe Mujica, ¿no? Dice que las cosas no se compran con dinero, sino se compran con tiempo. No sé si lo escuchó alguna vez usted. Y es razón, usted otro no lo compra con dinero, lo compra con tiempo. Porque es el tiempo que vos invertís para juntar ese dinero para comprar ese auto, ¿no? O ese televisor, o eso. En la vida nos tocó compartir, ve que cuando usted tiene chicos, no sabe todo lo que viene atrás. Y bueno, los chicos crecen, se ponen de novio y te tocan los consuelos y las consuegras. Y bueno, no, hemos sido muy bendecidos y el consuelo de Joel es Pablo Martini. Si alguno lo conoce, él escribe un devocional junto a su hermana, Una pausa en tu vida. Y compartiendo, él está en Ecuador, ministrando y compartiendo en el verano con él un tiempo. Ellos en sus primeros años entraron mucho a la selva a trabajar con los saucas, y él dice, me quedó esta frase, por eso la anoté acá, ¿no? Él dice, cuando entras a la selva te das cuenta cuántas cosas te sobran acá afuera, ¿verdad? Cuando entras a la selva te das cuenta cuántas cosas tenés de más afuera en la sociedad, y sin embargo nosotros vivimos diciendo, che, pero me falta esto, nos falta aquello, nos falta lo otro, vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, vamos a buscar lo otro. ¿Se dan cuenta? Las cosas y las posesiones nos van robando el gozo. Gerardo Ferraz desarrolla un tema muy lindo, si alguno lo ha escuchado, donde toma como referencia la historia del hijo pródigo y hace mención a las necesidades de aquel hijo que se fue. Y él menciona tres tipos de necesidades que él tuvo. Él habla acerca de necesidades sentidas o primarias, como lo son el hambre, las ganas de descansar, las ganas de dormir, las ganas de vestir. Por eso aquel hijo dice que se fue lejos, a una provincia apartada, y cuando lo hubo malgastado todo, dice que le empezó a agarrar hambre. Y deseaba comer lo que comían los cerdos, sin embargo el patrón no se los daba. Y entonces él fue uno de los detonantes que hizo que él volviera. Pero también Gerardo desarrolla en esa parábola necesidades profundas como el amor y el perdón, y también él desarrolla lo que son las necesidades ficticias o superfluas, ¿no? Que son las necesidades que el mercado te impone y te las quiere vender como necesidades sentidas o primarias. Tenemos la obligación o la necesidad de comunicarnos, sí, y para eso se inventó el teléfono, para hacer más rápida esa comunicación, así de vuelta. Pero no es necesario tener el último de moda. Eso que viene así, yo con todo ya incorporado, hasta freezer trae el teléfono ya. Esas son necesidades superfluas, que son las que el mercado te impone. Hoy te venden el auto y ya vas sentado en una nave espacial. Y bueno, y todo eso hace que vivamos tras eso y lo pongamos como prioridad, y esto nos hace perder el gozo.
Porque como dijo Mujica, nos pasamos la vida y nos pasamos de rosca y nos enterramos hasta acá para tenerlo con todo lo que eso significa. No sé si me van siguiendo. Y el último, la última cosa, bueno, por eso una de las cosas frente a esto, Cristo nos enseña acerca del peligro de hacernos tesoros en la tierra, ¿no? Por el solo hecho que esas cosas no duran y nunca nos satisfacen. Y el último, que es lo que Pablo va a atacar después en el capítulo 4 de Filipenses, es la preocupación. ¿Qué significan las preocupaciones? Y son cadenas de pensamientos que generan sensación de ansiedad. Es una respuesta emocional y cognitiva a situaciones que consideramos amenazantes. Y las preocupaciones son hermanas de la ansiedad o de la familia del estrés y de la angustia. Y bueno, seguramente hay personas más capacitadas que yo para hablar de este tema acá, pero hay muchas personas que son despojadas de la paz a causa de las preocupaciones diarias. Y la preocupación va siendo una tarea por dentro. Y entonces vamos recurriendo a distintos medicamentos para tratar de ver cómo arreglamos esta situación, pero la vida sigue, ¿no? Y como dijo alguien alguna vez, usted puede comprar el sueño en la farmacia, pero no puede comprar el descanso. Ahora, podemos vivir sin preocuparnos y no. Hay cosas lógicas por las cuales tenemos que preocuparnos, pero sí lo que podemos hacer es canalizar y llevar cautivo todo pensamiento o esa preocupación al trono de la gracia. Miren, si Pablo hubiera querido preocuparse, tenía motivo de sobra para preocuparse. Era un prisionero político que se enfrentaba a una posible ejecución. Sus amigos, sus hermanos en la fe en Roma se estaban queriendo dividirse. No tenía una junta misionera que lo respaldara, no tenía una sociedad de ayuda legal que lo defendiera, pero a pesar de todas esas dificultades, Pablo escribe una carta llena de gozo. Llena de gozo. ¿Cómo hizo? Bueno, es lo que trataremos de ver en la tarde de hoy y en lo que viene, ¿no? Entonces, ¿le quedó presente los 4 ladrones del gozo? ¿Me acompañan? Primero, las circunstancias. Segundo, las personas. Tercero, las posesiones o las cosas. Y cuarto, las preocupaciones. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos subyugar a estos ladrones que nos están robando este gozo que por derecho es nuestro en Cristo Jesús? Porque lo que leímos al principio, que hagan de yo, es que ese gozo, dice el apóstol Juan, sea cumplido en nosotros. Y la respuesta es la siguiente: debemos vivir enfocados. Y nuestra perspectiva de vida debe ser celestial y no terrenal. Y acá podemos terminar. Hay un autor que dice: si nuestra perspectiva determina nuestro porvenir, entonces la actitud que cultivamos determinará nuestro gozo o la falta de esto. En palabras de la Biblia, escribe el apóstol a los Colosenses y dice: ya que han resucitado con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Y en el verso 2 dice: piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. La versión 60 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en estos capítulos, en estos 4 capítulos, el apóstol Pablo va a enseñarnos, a darnos 4 actitudes que producirán gozo a pesar de él. Y lo que vamos a ver en esta tarde-noche es la primera. ¿Cómo hago yo para que las circunstancias no me puedan? Y lo primero es trabajando y desarrollando una mente sencilla. Eso está en el capítulo 1. ¿Qué me habla? ¿Por qué me estás hablando con mente sencilla? Bueno, la palabra ahí es
o la raíz, es una palabra que proviene del latín que es singulus. ¿Qué significa singulus? Bueno, único, o de un solo propósito o sentir. Cuando yo hablo de una mente sencilla, lo que estoy diciendo es no en que el cristiano tiene que ser una persona sin entendimiento, no. No en que un cristiano tiene que tener una mente simple, no. Lo que estoy diciendo es que el cristiano tiene que entender que su vida debe ser marcada por un único propósito. ¿Cuál es el único propósito? Es lo que Pablo escribe en el verso 21 del capítulo 1. Léelo, Alan. ¿Verso 21? Sí. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Ahí está. La versión 60 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que todo hijo de Dios tiene que entender. Que si vamos a querer vivir vidas victoriosas y gozosas, tenemos que tener un único y absoluto propósito en nuestras vidas, y es vivir por Cristo y para Cristo. Hay un pasaje que es interesante que escribe Santiago. En el capítulo 1 del verso 8, él dice que el hombre de doble ánimo que es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Saben qué? Ahí lo interesante es la palabra doble ánimo. Ahí no habla acerca de una doble porción de ánimo, sino que habla de dos ánimos contrarios o contrariados. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante por cuanto vacila entre dos propósitos. Cuando yo no tengo en claro qué quiero hacer ni quién soy, vacilo entre dos pensamientos o entre dos propósitos. Y quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar a otras cosas. Entonces ahí se maneja esa persona, la de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es una de las razones por las cuales muchos creyentes se perturban a causa de las circunstancias. Una mente que no tiene en claro el propósito de la vida va a vivir vacilando entre dos estilos de vida. Un poquito aquí y un poquito allá. No soy ni chicha ni soy limonada. Por eso Pablo dice y expresa esta actitud de la devoción del corazón. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en este capítulo 1, Pablo describe estas circunstancias difíciles. ¿Y saben qué? Se enfrenta con ellas abiertamente. Él dice, miren, a veces la vida no es como pensamos, ¿no? Hay circunstancias que llegan a nuestra vida que son difíciles. Y a veces no es solamente o a veces porque y me estoy portando mal, ¿no? A veces llegan circunstancias a nuestra vida en un contexto que hay que canalizarlas, que hay que enderezarlas, que si no las llevamos en Cristo se hacen difíciles de soportar. Pero dice el apóstol, estas circunstancias no me van a robar el gozo, porque no vivo para gozar de las circunstancias, sino que vivo para servir a Cristo. En el capítulo 3 y en el verso 13, él dice, una cosa hago, dice, ¿no? La versión 60 dice, porque una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que tengo por delante. Pero esta versión dice, porque no me concentro, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto,
olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El Pablo no está mirando y no se detiene a ver en las circunstancias que le tocaba vivir. Él no se detenía a ver el juicio que se le avecinaba. Él no se detenía a ver cómo iba a terminar su vida, sino que él aprovechaba esta circunstancia difícil para mirar hacia adelante y ver que esta circunstancia lo que hacía era cortar el tiempo y que ya le quedaba poco para gozar de eso que lo había traído a él, que lo había seducido, que era el amor de Dios en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, dice: yo no soy prisionero de Roma. Fíjense, alguien por favor, bueno, eso está en Efesios capítulo 3, verso 1. Él dice: yo no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Cristo Jesús. Pero en la carta de los Filipenses, él dice en el verso 13, alguien que me lo lea por favor en la versión 60, dice: a mí, no Filipenses capítulo verso 13, él dice: a mí no son las cadenas de los romanos lo que me tienen prisionero, sino que es lo que lo tenía prisionero. De tal manera que mis prisiones sean hechas patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. 1:13. Dice: yo estoy preso no por causa de los romanos, sino porque Cristo hizo que esté aquí. Y las cadenas que me atan a este soldado romano no son las cadenas de los romanos, son las cadenas de Cristo. Hay algo más que dice el apóstol Pablo en el verso 17. Él nos está enfrentando a un juicio civil. ¿Qué dice el verso 17? Pero nosotros por amor, ese, Sí, el 17 del verso 1. sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí está. El apóstol Pablo dice: las circunstancias que me tocan atravesar no son ni por culpa de los romanos, porque yo no soy prisionero de Roma, sino que soy un prisionero de Cristo. No son las cadenas las que me tienen sujeta a esta situación, sino que yo estoy aquí para que el Evangelio llegue a este lugar. Y yo no estoy esperando un juicio civil, sino que estoy puesto aquí porque estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, no había otra manera de poder llegar con la palabra a ese lugar, a las autoridades romanas, sino de esta manera. Pablo no miró a Cristo a través de las circunstancias, sino que miró las circunstancias a través de Cristo. Y cuando nosotros logramos ver esta situación de esta manera, la cosa tiene otro enfoque. Cuando yo miro las circunstancias a través de Cristo, esto trae paz a mi vida y a mi corazón. Si no, no. Cuando pasa algo a mi vida y yo lo trato de canalizar con ojos humanos, lo único que va a traer a mi vida son cosas que no voy a poder superar. Ahora, cuando yo miro las circunstancias a través de Cristo, todo toma sentido y toma otra dimensión. El apóstol Pablo dice, cuando uno lee el libro de los Romanos, de los Hechos, se encuentra con que Pablo quería ir a Roma. Pablo quería llevar el Evangelio a Roma. ¿Llegó el Evangelio a Roma, sí o no? ¿En las circunstancias que él quería, sí o no? No. Él quería ir como un misionero, entrar de saco y corbata por la vía Apia, no sé si esa es la que entra a Roma, pero bueno, y con la Biblia bajo el brazo. No llegó de esa manera. Él llegó encadenado, engrillado, con las esposas, que llamen como quieran, pero ¿se cumplió el objetivo o no? Se cumplió. Se cumplió. A veces las circunstancias en la vida no son como nosotros queremos, no son favorables. Pero si Dios quiere que esa situación
se convierta en una realidad o el motivo por el cual vos querés ir, se va a lograr. Cuando un creyente, dice el apóstol Pablo, tiene la mente enfocada, solo se interesa por tres cosas, que es lo que dice el verso 1 al 11, del 12 al 26 y del 27 al 30. No lo leemos por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero yo le invito a que, si usted está tomando apuntes, fue en su casa mañana, te toma mate, lea el capítulo entero, y si se acuerda de algo de lo que dijimos, va a ver que es así. El apóstol Pablo, había tres cosas que solamente a él le interesaban, a pesar de las circunstancias que le estaban tocando vivir. La primera era la comunión del Evangelio. Eso está del verso 1 al 11. Mire, yo subrayé acá en amarillo dos pasajes que me volvieron loco. Él dice, el apóstol Pablo, a mí lo único que me interesa es que a pesar de las circunstancias se viva la comunión del Evangelio. Había una relación muy linda entre Pablo y la iglesia de los filipenses. Y en el verso 10 del capítulo 1, primero en el verso 9 le dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Y en el verso 10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Eso me gustó. La versión 60 por ahí la rebusca más, ¿no? Pero esta versión dice, mire, si hay algo que tengo en el corazón, dice el apóstol Pablo, es que quiero que entiendan lo que realmente importa. Es que dejen de mirar las circunstancias que esta vida les propone, sino que se centren en verdaderamente lo que es importante, y es la vida celestial. No sé lo que nos puede llegar a tocar en este mundo, pero si hay algo de lo que estamos seguros, los hijos de Dios, es que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal. A fin, dice, de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Él dice, hay una cosa que me interesa, y es que ustedes tengan, o que tengamos comunión en el Evangelio. Y lo segundo es el progreso del Evangelio. Pablo sabía y se regocijaba en que estas circunstancias difíciles le ayudaron a él a fortalecer la comunión con otros creyentes. La palabra comunión es tener algo en común. Y tener algo en común no es simplemente compartir una taza de café, unas tortas, hasta una reunión. No, la palabra comunión es algo mucho más profundo. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos quiere llevar. Yo quiero que ustedes tengan, o que tengamos comunión. ¿Y qué es tener comunión? ¿O qué es lo que tenemos en común los hijos de Dios? ¿Y es la vida eterna? Que no comienza en el cielo, sino que comienza acá. ¿Es el amor ágape? ¿Es el amor hacia los perdidos? ¿Es la adoración a Dios con todo nuestro corazón, que va más allá de un par de canciones, sino que son vidas rendidas en adoración a Él? Eso es todo lo que tenemos en comunión. Ahora, cuando la iglesia entiende lo que es la verdadera comunión, es una iglesia que explota. Es una iglesia que explota. Cuando una iglesia entiende que lo que tenemos en común es la vida eterna, es una iglesia que se dejará manejar conforme a las Escrituras. Cuando una iglesia entiende lo que es el amor ágape, y no va a haber acepción de personas, sino que todos serán de un mismo sentir. Cuando una iglesia entiende lo que es la comunión, será una iglesia que tendrá pasión por los perdidos. Cuando una iglesia entiende lo que es la comunión, y serán uno en la adoración a nuestro Dios. Pablo dice, solo me interesa la comunión. Y ahí recibe a este hermano Epafrodito con esa ofrenda generosa, y él retribuye con una acción de gracias. Y fíjense que él dice, él usa tres pensamientos ahí en el versículo 1 al 11, que describen la comunión que él tenía con los hermanos en Filipo. Él dice, los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. Eso está del verso 13 al verso 11 del capítulo 1.
Qué lindo cuando entre los creyentes hay este sentir, ¿no? Los tengo en mi mente, es decir, pasan continuamente por mi cabeza, los tengo en mi corazón y los tengo en mis oraciones. Pablo no estaba viviendo las mejores circunstancias, ¿no? Pero estas circunstancias adversas lo acercaban a otros hermanos en la fe para juntos poder sostenerse. Pero estas circunstancias difíciles, también dice Pablo, lo que hacían era que el Evangelio progrese. Y eso era todo lo que le importaba al apóstol Pablo. Fíjense ahí en el capítulo 1, en el verso 12, con esto vamos terminando ya. Él dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias. La versión 60 habla acerca de la palabra progreso. Y me llamó la atención la palabra progreso. ¿Saben lo que significa? Avance de pioneros. ¿De qué habla este? Eso es un término griego militar que hace referencia a aquellos ingenieros de ejército que precedían a las tropas para abrir un camino en un territorio nuevo. ¿Viste cuando uno manda pioneros a hacer una primera obra antes que pueda ir a toda la comitiva? Bueno, cuando Pablo habla acerca de eso, habla del progreso, habla de esto, ¿no? Pablo descubrió que esas circunstancias difíciles que le habían tocado vivir, en realidad estaban abriendo áreas nuevas de su ministerio. Como dije hace un rato, ¿no? El deseo de Pablo era predicar el Evangelio en Roma, sí. No llegó como misionero, llegó como prisionero. Pero se cumplió lo que él quería, se cumplió. Se cumplió. Y él dice, las cosas que me han sucedido. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Bueno, eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 y capítulo 28. Muy rápidamente se la menciono. En el capítulo 21, Pablo es arrestado. En el capítulo 22, Pablo está ante el tribuno. En el capítulo 23 está ante el concilio. En el capítulo 25 está ante el César. En el capítulo 27 están en el mar y se desata la tempestad. En el capítulo 27 al final naufragan. Más allá de todo esto, en el capítulo 28, cuando prenden fuego ahí para calentarse, lo pica una serpiente. ¿Qué circunstancias más difíciles que estas? Sin embargo, el apóstol dice, las cosas que me han sucedido han servido para el progreso del Evangelio en este lugar. Otra cosa, con esto termino y quiero terminar. Imagínense usted, Pablo estaba encadenado a un soldado romano, ¿no? Las 24 horas. Las guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que Pablo podía identificarle a cuántos soldados al día. Muy bien, ahí está, 4. Y si esos 4 soldados los multiplicamos por 7, que son los días de la semana, 28 soldados todos los días escuchaban el Evangelio de Jesucristo. Ahora usted multiplique 28 por 4. ¿Son? Ahí que maté. Me llevó una 7 por 4, 28, y dijo nadie que con quiniela yo me la cabeza. 28 por 4. Sí, 112. Sí. Al mes. 112 personas que escuchaban el Evangelio de boca del apóstol Pablo. Estas cosas, dice Pablo, han redundado para el progreso del Evangelio. La guardia pretoriana se calcula que estaba formada por entre 500 y 1000 soldados. ¿Cuántos de ellos habrán escuchado el Evangelio? 112 soldados encadenados a un hombre que oraba sin cesar. 112 soldados que constantemente escuchaban a Pablo hablarle del Evangelio de Jesucristo.
112 personas que constantemente escuchaban acerca de su condición espiritual. De una persona que escribía cartas a las iglesias de todo el mundo conocido. Saben que a veces Dios tiene que poner cadenas a sus hijos para llevarlos a realizar un avance pionero, cosa que no podía hacerse de otra manera. Flavio Crosby, creo que se menciona así, profesora de inglés, ¿hay alguna acá? Una escritora, poeta americana, quedó ciega siendo joven. Ahora, ante esa circunstancia adversa, tuvo la determinación en su vida de no ser confinada por las cadenas de la oscuridad. Y a su tiempo vino a ser la fuerza más poderosa para Dios, ya que envió más de 8.000 himnos a todo el mundo conocido. Si yo le digo y le menciono este himno, ¿a usted le suena? Para aquellos que ya pasamos los 50, un himno que dice: a Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos la senda hacia Dios por la fe. Esta mujer que las circunstancias no le jugaron una buena pasada, entendió de que eso no iba a limitar su ministerio, que eso no iba a limitar su vida, sino que iba a ser usada para el progreso del Evangelio. ¿Podemos alterar el curso divino de las cosas o circunstancias? No. Pero sí lo que podemos hacer es enfocarnos en la perspectiva celestial. Dice Pablo: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay otra cosa más importante sobre la faz de la tierra, dice Pablo, que anunciar las buenas nuevas, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hemos sido dejados en este lugar como iglesia, como hijos de Dios, con un solo propósito, y que el Evangelio sea conocido a través de una iglesia que tenga comunión los unos con los otros y que se interese por el progreso del Evangelio. Habrá circunstancias difíciles, sin ninguna duda que las habrá, pero que eso no nos detenga, ni diezme nuestras fuerzas, ni quite nuestras energías para que el Evangelio sea conocido. Oramos. Padre Celestial, acá estamos en tu presencia, dándote gracias por tu gracia. Porque cuando éramos inmerecedores de todo esto, en Cristo Jesús, tú nos diste un montón de cosas. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, decía el apóstol. Y Dios, vivimos en un mundo imperfecto, ante situaciones imperfectas, como hemos visto en la vida de la historia y la historia del apóstol Pablo, pero que no sean ellas un determinante para que el Evangelio deje de correr. Hemos sido dejados con un solo propósito, y es vivir a Cristo a través de nuestras vidas. Que los demás vean que en nosotros hay un sentir y un propósito de vida diferente. Dios utiliza a estos siervos inútiles que somos para dar a conocer la buena nueva de Jesús. Agradecidos estamos por todo. En su nombre oramos. Amén.